coágulo. Hola amigas y amigos de Estereoscopio, hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, de una vampiresa húngara, escrita por una autora argentina desde los suelos de Colombia. Y como aquí somos actores del método, mordí a Rodrigo. Me mordió. Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Claudia. Hola, y yo soy el Rodrigo vampiro que va a acompañarles esta noche. Y hoy vamos a hablar de una obra muy muy buena, que es La Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik. La Condesa Sangrienta, que es una de las grandes obras de esta increíble escritora argentina que todos queremos un montón, que han publicado sus diarios, han publicado sus poemas, y este es uno de los, no sé si pocos de textos de ficción narrativa. Y casi que es un asterisco en su obra, es una de las obras más raras que tiene Pizarnik. Pero hablemos un poquito de Pizarnik. Pizarnik fue una escritora y además traductora argentina que desarrolló una de las obras literarias más asombrosas del siglo XX, al menos en América Latina, y sus versos, que estuvieron en constante tensión entre el automatismo surrealista y una exactitud racional, atraviesan la vida de la autora, porque la vida es muy importante acá, porque nos adentra en su nostalgia, en su infancia perdida, un poquito en su atracción por la muerte. Era algo bastante gótico. Debía escuchar The Cure. Un poquito bastante. Debía escuchar The Cure. Cuando era pequeña sufrió problemas de autopercepción física, se obsesionó con su peso corporal, empezó a desarrollar una adicción por los fármacos y eso le trajo una serie de problemas muy importantes. Pero aparte de los problemas, digamos que esto también potenció su escritura, porque ella encontró en la escritura como un refugio y se propuso triunfar, ser reconocida, perfeccionar su escritura, y a través de su depresión y tartamudez llegó al psicoanálisis, lo cual también nutrió mucho su escritura hasta el punto en que se metió mucho con el subconsciente. No, y además que en estos momentos cuando ella escribe, el inconsciente y el psicoanálisis aparece como elemento muy importante dentro de toda la cultura argentina. Y eso hizo que llegara por una serie de sensibilidad por personajes que fueran fuera de lugar, es decir, monstruosos, lo que lo llevaría un poco a explorar este tipo de figuras que no estaban junto con lo normalizado, sino que estaban más del lado teratológico dentro de lo monstruoso. Y entre esas está la Condesa Bathory, que suele ser proclamada como la asesina en serie más prolífica de todos los tiempos, porque fue acusada de matar a más de 600 mujeres jóvenes al interior de su castillo. Más 50 más, 50 menos. Bueno, pero la idea es que las mataba porque además ella decía que si se bañaba en la sangre de mujeres vírgenes podía tener la juventud y la vida eterna además. Eso sería bueno. Nice. Mentira. No. Bathory nació el 7 de agosto de 1560 en una familia muy adinerada en Transilvania. Se dice que desde pequeña fue enfermiza, sí, como todos los nobles. Y además... No, estaba pensando que también que es muy particular porque fue enfermiza Bathory como Alejandra Pizarnik. Eso también lo pensé. Hay una cosa buena ahí, hay ¿cierto? algo interesante ahí porque, bueno... No te bañas en la sangre de mujeres vírgenes. Sé que lo estás pensando. Sé que me escuchas, muchacho. Tenía un chiste muy malo. Sé que me escuchas, muchacho. Sí. Porque tienen que ser mujeres vírgenes. Porque no hombres vírgenes. Lo que pasa es que a mí me tocaría hombres vírgenes, a otras personas les tocaría animales vírgenes, a otras personas les tocaría ¿cómo sabes savia, animales vírgenes? Savia de plantas vírgenes, por ejemplo. Hay muchas opciones. En este mundo vampírico... ¿Y cuál usas tú, Rodrigo? No, ninguno. Bueno. Alejandra Pizarnik y Bathory. Volvamos. Bathory. ¿Qué sucede con Bathory? Porque es un personaje tan interesante, porque aparte al ser noble... fue expuesta a la brutalidad desde muy joven. Claro, desde los 3, 4 años ella estaba viendo cómo torturaban a los sirvientes, que no eran personas para ellos. Claro. Eso cambia su percepción de mundo. Para ella no son humanos los sirvientes. Y se compromete muy joven también con un conde muy, muy brutal. También un conde muy agresivo. También entre ambos, pues, tendían a torturar a sus trabajadores como forma de avivar la llama. Qué hermoso momento romántico. Lindo, sí, viene en Transilvania, ¿no es cierto? Sí. Sí, pero eso es como racista, ¿no? No. Geográficamente hay toda una tradición bastante particular en Transilvania. Claro. En estos momentos es bastante lucrativo porque la gente va a visitarlos, claro, y hace tours para, mejor dicho. Aunque en Argentina también. Upa. Bueno, Bathory, volvamos a Bathory. Bathory. ¿Qué tienen en común Argentina y Transilvania? Asesinos. Pero bueno, digamos
Bueno, ¿En volvamos serio? a Bathory. Bueno, Latinoamérica. Bueno, No, en el fin. mundo entero realmente. Bueno, no, De pero acuerdo, no, el pero me asunto es refería que- más a los tours por casas famosas de asesinos. Ok. Solo que en Transilvania son castillos. Sí, Hay como ok. más presupuesto para Hay los más asesinos. Hay como más presupuesto en preproducción. De Pero acuerdo. bueno, Bathory. Volvamos. El Entonces, asunto es que Bathory se traslada, ella se casa, tiene 4 hijos con Sí. este esposo, pero el esposo muere muy rápido Sí. y entonces ella empieza a mudarse y empieza a correr una especie de mito sobre su maldad, sobre lo que hace con las sirvientas, etcétera, etcétera. Entonces todas las familias locales que están muy cerca de Bathory empiezan a decir, no, yo no quiero que mi hija vaya a trabajar con ella, mejor quédese acá limpiando la casita propia, que va a ir allá donde, hágame caso, vea, no vaya para allá donde esa señora, que esa señora es mala. Y entonces empezó a crearse una especie de mito Sí. sobre la maldad de Bathory y estaban como que ese voz a voz, ¿no? Empezó a crear una especie de mitología alrededor de ella. Al final, la condesa, que acabó viuda por la extensión de sus abusos a las víctimas, y había algo sobre... Ella era la clase superior, entonces había también una construcción mitológica sobre ella como la clase superior que estaba torturando, etcétera, etcétera, a las clases inferiores de menor rango, y eso era un problema muy, muy, muy grave, y bueno, no se podía ignorar, y ahí apareció también la cultura popular, ¿no? Como reafirmando eso. ¿cuándo la embarra Bathory? Quizá cuando mata gente, digamos, puede ser Pues un sí, caso, ¿no? o sea, sí, pero los nobles mataban gente todo el tiempo, eso no había problema. O sea, no sé si ahorita hay en esa época no había problema. ahorita tampoco. No hay problema. Sí, bueno, también. de acuerdo, pero ¿cuándo la embarra Bathory? Cuando empieza a secuestrar, torturar y asesinar a jóvenes nobles. Ah. Ahí es donde los nobles dicen, uy, espérate, no. Ahí no estuvo bien que asesinar. Entonces ahí es cuando la empiezan a enjuiciar, ahí es cuando la condenan casi que a un encierro perpetuo en su castillo. Y aquí es donde ya se habla de que, bueno, ella pierde la cordura, la cordura que tenía al asesinar gente que no era noble. Y digamos que parte de estos retratos es lo que Pizarnik va a narrar en esta obra. En este libro, Alejandra Pizarnik toma la figura de la condesa sangrienta, o sea, de Bathory, y realiza como una serie de retratos o de escenas o de cuadros de diferentes hechos que se conocen o se especulan sobre su vida. Los primeros 4 capítulos son maravillosos, son torturas, son diferentes métodos de tortura que se dice que Bathory ejercía. Hay una virgen de hierro en donde meten a las vírgenes, Ay, las vírgenes y de ¡chan! hierro. Las desangran. Las virgenes de hierro son estas cosas con Sí, púas por sí. dentro en donde meten a las personas. Mira, podemos hacerlo con el libro. Esta es la virgen de hierro, mete la mano, ¡pra! Y eran con púas por Sangre, dentro. sangre. Y tenían abajo un huequito por el que salía la sangre, porque que no sobraba. se podía desperdiciar la sangre. También había otro método como dejar a la gente congelarse, que me pareció como económico, como tranqui. Dejar que la gente se congele afuera. Sí, como afuera, sí. Sí, ese me pareció como yo decía, pero bueno. Y así había varios métodos. Económico. Luego el libro pasa a ser como una especie de recuento por fragmentos de la vida de Bathory, de dónde viene su nombre, de dónde viene su familia, y al final es un poco casi que ensayístico de Alejandra, lo que les vamos a leer ahorita un poco, que me parece la parte más interesante, que es cuando Alejandra empieza como a hablar de Bathory, ¿no? Como que ella desde afuera dice, ok, es un monstruo, es una figura, casi que la está estudiando antropológicamente desde la escritura, desde una figura, como desde una narradora externa. Y ya, eso es La condesa sangrienta de Bathory, de Alejandra Pizarnik. De Bathory. O sea, de Bathory y Alejandra Pizarnik, y ya. Y hay ilustraciones de un innombrable. No, no, Caruso es buenísimo. Y hay unas ilustraciones bellas, hermosas, divinas. Bueno, bellas, sí, son bellas, son muy bonitas. Miren, Está precioso. Miren eso, mírenlo. Bueno, pero para adentrarnos a hablar de La condesa sangrienta, hay que hablar de... Cuando hago así estoy indicando el libro, no a Claudia. Aunque también. Pero hay que hablar un poco también lo que significa esta obra, ¿no? Y para eso hay que hablar un poco de qué es la vampiresa o la vampira en la literatura, en la mitología, porque hay algo muy curioso. Y es que en los primeros mitos hay una connotación diferente entre el vampiro primigenio y la vampiresa primigenia. ¿Sí? Porque el vampiro primigenio casi que es un zombie, ¿no? Estaba esta idea de que eran muertos vivientes, que salían de la tumba, se comían a todo el mundo, terrible, pero no distinguían, ¿no? Sí, o sea, sí. mataban, ñam. La vampiresa, las primeras vampiresas, que es como de donde viene esta idea de Lilith, Sí, poco, claro. siempre atacaban hombres recién nacidos o los castraban. O sea, no hombres recién nacidos, niños recién nacidos
varones Ya, y ya, ya. hombres que castraban. Sí. Entonces hay una especie de connotación sexual. Obviamente. Una connotación sexual que se relaciona mucho con el miedo a la castración, con ese límite entre el deseo y la muerte. Claro, y el miedo. que es como el mismo concepto que se tenía en esa época de la vagina dentada, ¿no es cierto? Sí. Que era un monstruo terrible en donde había una vagina con dientes. Sí. Entonces había mujeres tan terriblemente malas que las mujeres malas tenían vaginas y tenían dientes. Entonces como que tú ibas así como, hola, ¿cómo estás? Y cuando ibas a... Sí, aparecían los dientes y te cortaban el pipí. Y te desdentaban. Y te desdentaban, te descabezaban. Sí, Exacto. Pero entonces es muy interesante porque digamos que, claro, cuando ya llega el romanticismo, la vampiresa se va como poniendo más elegante, usa vestido. Claro. Bathory es una figura que ya le da como estatus también al vampiro en general, pero a la vampiresa que luego se vería reflejado en Carmilla, de Sheridan Le Fanu. Claro, que es un gran libro. Ya ahí es una condesa, ¿no? Es una condesa que llega, que seduce, ya no es una cosa como que llega a la vagina dentada y ñam. Ahora es una cosa que la vagina dentada te dice, ay, querido, ven, mírame, mira mi poder, mira esto, y ñam. Tengo miedo, tengo miedo. Ya Rodri fue mordido. Tengo miedo. Pero llega entonces y casualmente muchos autores a lo largo de la historia en el romanticismo son los que narran a estas vampiresas. Digamos que tiene, Hoffman también lo hace, y es esta vampiresa que llega a seducir, sí, que tiene todo el poder de seducción. Es diferente al vampiro, sí, porque la vampiresa, digamos que el vampiro seduce con su intelecto, pero entonces la vampiresa tiene algo más, ¿no? Tiene como ese je ne sais quoi que llega, que duele más. La destrucción de la vampiresa es más dolorosa. Ulala, señor francés. Claro, porque además como que toda esta idea de la mujer vampiro del romanticismo se relaciona en el momento en el que aparece la modernidad con la imagen y la construcción de la llamada femme fatale. Que la femme fatale tiene como esta idea de que es alguien que es profundamente erótico y una mujer que es profundamente sexual, pero que es sensual, pero esa sensualidad, ese erotismo, esa sexualidad conlleva el fatalismo, es decir, conlleva la muerte, conlleva sobre todo, y esto es bien interesante que pasa en la modernidad, y es la pérdida de la energía, es decir, el ser moderno es el ser trabajador, aparece la energía eléctrica, entonces hay como una especie de relación muy directa entre el trabajador, la energía, etcétera, y la vampiresa es aquella que a cualquier hijo de vecino que trabaja de 8 a 5, cuyo poder corporal es su energía como para trabajar, agarra la vampiresa y le chupa la energía y lo mata porque lo deja de ser un sujeto socialmente útil. O sea, deja de tener una función porque si alguien trabaja y no tiene energía, pues ya no sirve. Entonces es como si muriera, básicamente. Que es un concepto que todavía es muy presente, si nos vamos como para ese lado, ¿no? Ahorita bueno, si nos vamos ya a la modernidad, ¿no? Cuando dicen esa persona vampiro, esa persona que te quita energía, que básicamente te deja inservible, también va mucho que la vampiresa es un personaje o un arquetipo que quita control, ¿no? Claro. Quita autonomía, quita control, le quita las características al héroe. Sí. Que es como el arquetipo o el ideal masculino, llega la vampiresa y es como esta figura que es extraña, que es poderosa, que es que supera en creces al ideal y lo destruye. Claro, porque ahí hay dos cosas. Y hay una pintura que en postproducción se la pondrán en este momento, que se llama La vampira de Edvard Munch. Todo el mundo lo conoce a Edvard Munch por el grito del no y todo el asunto. Sí. Pero la vampira a mí me parece una pintura, a mí en lo personal me gusta más porque hay una cosa expresiva sobre cómo la vampiro, o sea, y además que es femenino, está chupando la sangre de esta persona, y cómo chupar la sangre de cierta manera es como quitarle la vitalidad, ¿no? Que es bien interesante. Y eso es algo que funciona, por ejemplo, en algunos cuentos de Rubén Darío, que se llama Tanatopía. En este caso no sería de mujeres, sino de hombres. En un cuento de Rubén Darío que se llama Tanatopía tiene que ver, por ejemplo, con el punto de vista de la mujer, con el punto de vista de la familia. Es decir, hay una especie de contraposición entre la vampira que no tiene familia, no tiene sociedad, sino que es sensualidad pura, que es la femme fatale, y el otro lado, que es el lado como más... la madre, la hija, ¿no? Como si hubiera una especie de contraposición. Lo interesante es que en la modernidad estos dos mundos se chocan, ¿no? Como que la madre se puede convertir fácilmente en vampira, claro, ¿no? Es algo particular.
Y en las narrativas latinoamericanas pasa mucho, ¿no? Que ya toman esta figura de la vampiresa, de la vampira, o también como estos arquetipos ideales de la maternidad, Sí. de la mujer ideal, porque es la contraposición, que al final la contraposición vampira-madre es la misma contraposición virgen-prostituta. Total. Porque es eso, ¿no? La virgen es Total. la que se queda en casa, la prostituta es la que me va a quitar la energía. Ajá. Pero, Claro, entonces... claro. Y ay, me emocioné porque se me ocurrió algo. Claro, porque además es la historia del hombre que tiene una energía vital, que es el que está trabajando, y entonces cuando trabaja, entonces va y entonces dice como, el hombre tiene que irse a su casa con su familia, no tiene que irse a los prostíbulos. Pero claro, porque si va al prostíbulo, entonces aparece la energía vagina que se le dentada. quita, la vagina dentada, la mujer fatal, aquella que destruye, aquella... Y hay una idea muy particular desde la modernidad, y obviamente hasta el día de hoy, y eso es algo que retoma muchísimo Alejandro Pizarnik acá, y es pensar en cómo la energía vital del hombre trabajador funcional se divide o va a la casa o va al prostíbulo. Y si va al prostíbulo le va mal, si va a la casa le va bien. Sí. Pero eso no los detiene. pero no solo eso no los detiene, sino Hay que decirles, ¿no? Poner Claro. un letrero, tu energía vital se va a acabar bajo tu propio riesgo. Claro. Porque además es incontrolable, ¿no? Es como que la femme fatal, la mujer vampiro, la mujer terrible, es aquello que se sale de las normativas sociales clásicas, Y ¿no? por eso es tan deseable también. Ahí está, ¿no? Ese deseo por lo prohibido, por lo desconocido, por lo que me asusta pero me gusta. Como vimos en el video de la mujer artificial, ¿no? Porque es que es esa dicotomía. Me asusta pero me gusta que me asuste, pero me asusta que me guste, y así, como todo este juego. Ah, qué bonito. ¿Es Sí. bonito? No, digo, narrativamente es una cosa como súper bonita porque como que deshace esta dualidad del bien y el mal. Sí. Y deshace la dualidad de mujer buena, mujer mala, sino que hay algo que causa placer y dolor al mismo tiempo, digámoslo así, ¿no? Que causa placer y muerte, que es el Sí. Eros y el Tánatos, a la Sí. larga, ¿no? El Eros y el Tánatos como dos formas. Y yo creo que eso está muy presente aquí en La Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik, en donde hay una, muerte, pero Bathory, Pero hay placer dentro de esa muerte, y digamos que Alejandra, como lo que hablamos del psicoanálisis, ella intenta entrar en la psiquis de Bathory, ¿no? Ella no dice, sí, es una asesina, ay, qué terrible, pero vamos a analizarla por dentro, ¿sí? Pero no la justifica, sino que se regodea dentro del mito y plasma cuadros en donde el gusto, el placer, la muerte, el dolor, la melancolía, todo se une, ¿sí? En una especie de jazz poético, narrativo, ensayístico, y hay una parte muy bonita también en esto, porque ella no la justifica, pero sí se relaciona con ella, como decíamos ahorita, ¿no? Que ambas son enfermizas, hay algo, enfermizas niñas, no enfermizas enfermas, y algo que ella sabe que es que entra a la psiquis de Bathory, y no es que la justifique, pero sí la diagnostica con melancolía, la humaniza wow. dentro de su monstruosidad. Claro, porque de todas formas hay como una visión frente a esta mujer vampiro tan fuerte sí. que la convierte en un monstruo deshumanizado, o sea, se le quita su grado de humanidad, se le quita su grado de ser sujeto humano, y eso es algo que me parece muy interesante, que no solamente lo hace Alejandra Pizarnik, sino que hay una serie de escritoras latinoamericanas que encuentran en estos seres monstruosos femeninos, digámoslo así, unas formas de identificación teratológica, llamémoslo así. Teratológica. No, teratológico tiene que ver con lo monstruoso, es decir, como todo lo que me encanta la palabra, que es el teros, la raíz griega teros, pero el asunto es, todos esos monstruos, o como toda esa especie de bestiario teratológico, las mujeres en América Latina, en la segunda década del siglo XX, dicen, hombre, así como miran a los monstruos femeninos, así me miran a mí. Simplemente estaba pensando en un cuento chiquitito, vampírico también, de Griselda Gambaro, que se llama Nosferatu. Lindo. Entonces ella retoma el personaje de Nosferatu y plantea un Nosferatu, pero en la dictadura argentina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Nosferatu de la dictadura argentina empieza como a jugar con la idea, por un lado,
de la vampirización del dictador, es decir, el dictador también como alguien que está vampirizando su pueblo, pero este Nosferatu de Griselda Gambaro es un tipo que vive en una casa re mal, no tiene plata, no sé, y entonces sale y los policías, como la fuerza del Estado, son los que le están quitando la sangre, ¿no? Entonces es fenomenal porque el Nosferatu no es como el vampiro mal, sino el Nosferatu o sea, como que Nosferatu es el vampiro, pero al salir a la calle, hasta a Nosferatu le quita la sangre, la policía Estado. Y el Estado. Entonces, ese juego Qué que hace Griselda Gambaro es muy lindo por esta idea que también la hace Alejandra Pizarnik en ese momento que se identifica, ¿no? De cierta manera, no porque ella sea Bathory, o se crea Bathory, o se crea una asesina serial, pero sino por otras cosas. Claro, porque ella plantea que la narrativa de esta monstrua, ¿no? De esta asesina, de esta vampiresa, es un espejo. Y no solo es un espejo de Alejandra, es un espejo de nosotros. Claro. ¿Sí? Ella dice, sí, es una asesina, mató a 600 personas. Es humana, ¿no? Hay deseos oscuros que si bien uno no los llega a realizar, están en el ser humano. Sí. Y no mataremos a 600 vírgenes, who's got the time. Pero ¿quién no ha querido en algún momento matar a alguien? ¿O quién no ha deseado algo a lo que le teme? ¿O quién no ha tenido ansia de poder? ¿O quién no quiere vivir para siempre? Bueno, tú vas a vivir para siempre, Who querido. Wants to live forever. Perdón. Esa canción es lo que mantiene a Rodrigo joven por siempre. Forever Young. No, sí, no es la otra. No. Pero bueno. Hay varios métodos. Hay varias formas. Forever Young, Who Wants to Live Forever. Hay de todo un poquito. Pero, lo interesante, y yo creo que una de las cosas para resaltar muchísimo en este libro de La Condesa Sangrienta tiene mucho que ver con este como quitarle todo el montón de velos culturales que se le han dado a los monstruos y especialmente a los monstruos femeninos, insisto, las vampiresas, la femme fatale, las brujas, etcétera, etcétera. Y esto es algo que en la época en la que Alejandra Pizarnik escribe el libro es profundamente disruptivo. Es posible que ahorita, en el 2024, nosotros digamos, no, es normal. Pero lo que ocurre con Griselda Gambaro, con Delmira Agustini, que también tiene un poema largo sobre las vampiresas, lo que ocurre con Alejandra Pizarnik es disruptivo en el punto en el que dice, o sea... Con la misma Valentin Penrose, que es también de quien se basa, bueno, ella en Europa, pero digamos que sí, es de esas primeras personas que se obsesiona con el monstruo y lo relata de otra manera. Claro, y ahí es donde el terror que nosotros vemos es un terror que cambia de lado, ¿no? Es un terror que toma todos los preceptos, todos los tipos, todos los elementos, todos los personajes y los cambia de lado para mostrarnos otra forma y eso hace que el terror se transforme también, ¿no? Y Alejandra Pizarnik lo hace de manera increíble en esta extraña acepción en su obra que es narrativa, ¿no? Y debió ser muy importante para ella esto para decidirse hacer una obra narrativa cuando la mayoría de su obra tiene que ver con diarios, con poesía y demás, ¿no? Sí. Habría que ver cómo Alejandra Pizarnik también tiene ecos en la actualidad. Sí, pues César Aira dijo, que es un experto en Alejandra, que esta obra es muy rara porque no se acerca ni a su poesía, ni a lo que hizo antes, ni a lo que hizo después. Pero que hay una cita de Pizarnik donde afirma que fue su y esperaba, ella dice, espero que sea el único momento en el que me acerque tanto al sadismo. ¡Wow! ¡Qué frasesota! Está más linda por César Aira. Por supuesto. Por otro lado, ¿tú querías leer un texto antes? Sí. Y para cerrar, porque hemos hablado mucho de esto, pero queríamos mostrar la forma poética en la que Alejandra Pizarnik habla sobre este terror, este miedo, este sadismo. Continúo con el tema del espejo. Si bien no se trata de explicar esta siniestra figura, es preciso detenerse en el hecho de que padecía el mal del siglo XVI, la melancolía. Un color invariable rige al melancólico. Su interior es un espacio de color de luto. Nada pasa allí, nadie pasa. Es una escena sin decorados donde el yo inerte es asistido por el yo que sufre por esa inercia. Este quisiera liberar al prisionero, pero cualquier tentativa fracasa, como hubiera fracasado Teseo si, además de ser el mismo, hubiera sido también el Minotauro. Matarlo entonces habría exigido matarse. Es precioso. Ya, si con eso no se antojan de leer La Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik, va a llegar un vampiro en la noche y los va a morder. O sea, Rodrigo, los vi. Ya sabe dónde viven. Ya tienen que leer. Ya yo me cansé de morder gente, la verdad. Qué pereza.
Besos. Bueno, queridos amigas y amigos de Estereoscopio, espero que les haya gustado este capítulo y no olviden apoyar un canal que busca la vampirización femenina del mundo entero. Vampiros femeninos del mundo, uníos. Mátenlos a todos. Y no olviden suscribirse al canal. Tenemos un canal de Spotify también por si quieren escucharnos. Tenemos un canal de Instagram también. Muchísimas gracias. Denle click, denle campanita, etcétera, etcétera. Y háblennos sobre sus experiencias vampíricas. Los leemos, les leemos. Y bueno, y también queremos agradecerle a algunas personas que nos nombran, que nos comentan y que están con nosotros. Claro que sí. Queremos agradecerle a Ernesto Murilo, a Araceli Guerrero, ¿a qué? A Patricia Vila Pardabel, a María Eugenia Mexía, a Nicolás Colucci, a Araceli Guerrero otra vez. Araceli Guerrero comentó mucho la semana pasada. A Daniel Boncés, a C.L. Mena, a Alex Medianoche Noctámbulo. Ese es vampiro. Noctámbulo. Isaac Lemos, Antonella Barleta, Bochicum, Demian 054 y muchas gracias. Drácula. Y a Drácula. Wow. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos la próxima semana en Estereoscopio. No olviden like, campanita. Chao. Adiós. Gracias.